generar la evidencia con el objetivo de que ustedes puedan después descargarlo, el documento, el video en este caso, que puedan revisarlo y que les pueda ser útil para una mayor comprensión respecto a lo que viene a ser el avance correspondiente al día de hoy. Hoy, como había mencionado desde un principio, quiero ver un poquito lo que viene a ser el tema de evaluación de proyectos y cuál es la importancia que tiene precisamente eh, para nuestro ámbito. ¿Ok? Entonces, vamos a precisamente a ver un poco de lo que viene a ser la tercera unidad que habla acerca de la evaluación de proyectos agropecuarios. ¿Qué incluye la evaluación de proyectos agropecuarios? Pues incluye la evaluación social. En unos minutos más vamos a empezar a describir qué es la evaluación social, la evaluación, por sobre todo ambiental, que es la que a nosotros nos llama la atención, o que es la que nos debiera llamar la atención como ingenieros agrónomos, y que nos tiene que permitir en este caso poder hacer un seguimiento y monitoreo de un proyecto eh, agroproductivo, de un proyecto agropecuario. Bien, vamos a empezar a hablar, por supuesto, de lo que viene a ser la evaluación social, es decir, del componente social que tiene o que tiene que tener una organización, un proyecto. Habíamos mencionado que para que un proyecto llegue a esta etapa, que debiera ser la más importante, en este caso de llegar a convertirse en un proyecto final, debe tener mínimamente 4 elementos. Lo que viene a ser un análisis socioeconómico, un análisis técnico, un análisis económico-financiero y una evaluación social y, por supuesto, la evaluación ambiental. A eso se denomina un proyecto TESA. En ese sentido, la evaluación social, por supuesto, es indispensable, es importantísimo para precisamente llegar a comprender de qué manera, en este caso, un determinado proyecto puede llegar a satisfacer las necesidades que tiene una determinada comunidad o un municipio o simplemente una determinada asociación, como puede ser una asociación de agricultores o puede ser una asociación o un sindicato de trabajadores X. Por consiguiente, dentro de lo que viene a ser la evaluación social, lo que tenemos que identificar es precisamente de qué manera el proyecto que nosotros estamos implementando, el proyecto que nosotros queremos desarrollar, va a ser útil o va a llegar a beneficiar al desarrollo de la comunidad. Es decir, de qué forma nuestro proyecto puede llegar a cambiar la vida de las personas a las cuales va a ir dirigido. Llámese, vuelvo a insistir en esto y de repente a reiterar en lo mismo, hacia la comunidad, hacia la asociación, hacia un sector de la sociedad que de alguna manera no tiene ciertas condiciones. Por eso que nosotros estamos desarrollando un proyecto que permita ir a solucionar la demanda insatisfecha que existe o las necesidades que tienen precisamente en esta comunidad. Por consiguiente, debemos identificar justamente las características por las cuales nuestro proyecto que estamos desarrollando va a ser útil, va a ser factible para el desarrollo justamente aplicando los controles, los elementos y los métodos adecuados para el desarrollo de un proyecto, así como también si este documento, si este proyecto es ético desde el punto de vista de la cooperación y protección de los derechos en cuanto a los temas de las partes. Es decir, la idea, cuando nosotros hablamos netamente de un tema social, es incluir o incorporar en este caso el componente netamente social, es decir, la participación activa de los beneficiarios en la toma de decisiones de, de un proyecto. ¿Por qué hacemos este tipo de elementos? Pues porque la idea es tomar las herramientas necesarias para poder evaluar. Yo les estoy mostrando en esta diapositiva es que en este caso el profesor les dice a todos estos animales que lo que quiere es que para que todos estos señores cumplan con un requisito de un estándar, que suban a este árbol. Y se lo dice a un gato, a un elefante, a una foca, a una babosa, a un mono y por supuesto a un pato y a un pez. Y la evaluación en este caso con el ejemplo, con la retórica, para que ustedes le puedan llegar a entender, es que debe seguir un procedimiento que sea adaptable. Yo no le puedo decir a un elefante que se suba a un árbol, peor a un pez o a una foca,
¿no es cierto? Porque no tiene las condiciones, no tiene, no debe, en este caso la evaluación debe ser adaptada, debe ser pertinente y debe ser adecuada. En este sentido, la, la incorporación de estos elementos para que, en este caso, los organismos decisores, los organismos que van a financiar nuestro proyecto, es indispensable que podamos tomar en cuenta todos estos aspectos para que, en este caso, sea una evaluación mucho más adecuada y mucho más pertinente con los objetivos, en este caso, de la evaluación. ¿Por qué nosotros hacemos una evaluación desde el punto de vista social? Porque lo que nosotros queremos es estudiar y comparar los costos y los beneficios de un determinado proyecto o programa para determinar precisamente la conveniencia o no de su ejecución. Básicamente, si ustedes miran o analizamos un poquito, estamos hablando de los mismos elementos que cuando nosotros hablamos precisamente por ejemplo, del análisis económico o del análisis técnico. La idea es que podamos generar la información adecuada y pertinente para determinar si los beneficios que en este caso se van a obtener gracias a la ejecución del proyecto están precisamente de la mano o se pueden llegar a comparar con nuestros costos. Es decir, vamos a analizar en este caso la conveniencia de la ejecución, pero no tanto ya tomando en cuenta en este caso con el costo de la inversión o los ingresos y egresos que pueda llegar a tener nuestro proyecto, sino desde el punto de vista de cuán beneficioso desde el punto de vista social puede llegar a ser nuestro proyecto. Entonces, esto hay que tomarlo muy en cuenta y separar un poquito lo que viene a ser la evaluación económica y financiera. La evaluación económica y financiera, ahí sí nosotros necesitamos saber exactamente que nuestro banco, nuestra relación costo-beneficio, pues cumpla con ciertos parámetros. Acá, cuando nosotros hablamos de evaluación social, no nos vamos tanto al tema de una evaluación financiera, sino en este caso de cuán beneficiosa pueda llegar a ser para que en este caso, la ejecución del proyecto se pueda desarrollar a cabo. De tal manera que la evaluación en sí, prácticamente, como ya lo habíamos mencionado anteriormente también, esta tiene y debe desarrollarse prácticamente en todas y cada una de las etapas. Es decir, la evaluación se lleva a cabo no solamente cuando antes de iniciar con el proyecto, lo que viene a ser la etapa de preinversión, sino debe desarrollarse prácticamente durante la etapa de ejecución y de operación, así como también debe existir una evaluación ex post. Entonces, esto ya lo habíamos visto, ¿no es cierto? Para poder formular y evaluar un proyecto, pues así como su control y monitoreo, debe de existir también una evaluación ex post. Es decir, existe una evaluación ex antes y una evaluación ex post. Con estas dos herramientas, entonces nosotros ya podemos decidirnos y podemos de alguna manera hacer un control y un monitoreo más adecuado. Para eso, por supuesto, se hace una evaluación. En este caso, una evaluación desde el punto de vista netamente social. ¿Por qué hacemos evaluación o para qué hacemos evaluación? Entendemos que nosotros vamos a tener siempre dentro de lo que viene a ser el tema de proyectos dos tipos grandes o dos grandes sectores en este caso para poder evaluar. Una que viene a ser en este caso la evaluación privada, es decir, el organismo financiador, si es un organismo financiador privado, como viene a ser en este caso una entidad financiera, para ellos en este caso les interesa netamente en este caso la evaluación financiera. Por supuesto la económica. A ellos les va a interesar en este caso cuán rentable puede llegar a ser su proyecto, cuánto van a invertir, pero sobre todo cuánto van a recuperar en el corto plazo. En cambio, cuando nosotros hablamos de una evaluación netamente social, hablamos de otros elementos que son mucho más interesantes desde el punto de vista social, porque a nosotros, si bien nosotros hacemos una evaluación económica, hacemos y analizamos precisamente estos datos, pero lo hacemos desde un punto de vista netamente socioeconómico, es decir, analizamos los beneficios, tomamos en cuenta aquellos elementos que no tienen comparación, por ejemplo, con lo que viene a ser una evaluación financiera. Por ejemplo, para que podamos entenderle un poquito más, en una evaluación, una construcción de un hospital, ahora que tanto estamos nosotros necesitando. En una evaluación de una construcción de un hospital que cuando prácticamente hablamos nosotros de
si lo vemos desde el punto de vista privado, pues no es rentable, porque vamos a invertir cientos de millones de una cantidad relativamente grande de dinero y nuestros ingresos pues van a ser 20 pesos por cada atención que se pueda llegar a tener, 5 pesos por un inyectable. Por consiguiente, lo que vamos a generar nosotros como ingresos una vez que se ponga en marcha el proyecto, pues prácticamente van a permitir solo sustentar, en este caso, aquellos aspectos básicos. Por consiguiente, no estamos generando una rentabilidad, salvo que lo que nosotros querramos es construir, en este caso, una clínica privada. Y ahí, cuando ya cobremos 200, 300 bolivianos por atención médica, cuando te cobremos $100 por día si es hablar de hospitalización o incluso un poquito más, entonces ahí hablamos de rentabilidad y por supuesto podemos hacer una evaluación privada si es que fuese en este caso una clínica privada. Pero cuando nosotros hablamos de un hospital como tal, donde prácticamente los ingresos son escasos y los costos operativos, en este caso de la puesta en marcha de los ítems, del personal de limpieza, de las enfermeras, de los insumos, de los reactivos y todo lo demás que tiene que ver, en este caso, con el ámbito de una institución como esta, y que por supuesto va a generar gastos y gastos y va a haber más costos de forma anual y los ingresos siempre van a ser escasos. Se toman elementos como, por ejemplo, para poder hacer que tu evaluación finalmente salga positiva, como por ejemplo el costo en este caso, de los costos evitados. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con costos evitados? Va a haber un costo. Si estamos, por ejemplo, ahora que está de moda el tema del hospital y tercer nivel en Montero, que sale todos los días, por ejemplo, en tema este, de la prensa, el costo evitado y el por qué tiene que funcionar en este caso un hospital de tercer nivel en la ciudad de Montero es porque si no existiese ese hospital, como está sucediendo en este instante, todos los casos, los 1000, 2000, 3000 casos que hay en Montero, absolutamente todos se vienen a Santa Cruz. Eso implica un mayor costo para la población que está enferma, pero también genera un costo, en este caso para el municipio de Santa Cruz, que tiene que con su poco presupuesto que tienen que atender a una población mayor. Por consiguiente, la poca platita que había para el mantenimiento de los hospitales de tercer nivel que están ubicados en la ciudad de Santa Cruz, se ven coartados porque recibe a los pacientes de Santa Cruz, pero también a los de Montero, también a los que vienen de Cotoca, también a los que vienen de otros departamentos y de otras provincias. Entonces el sistema colapsa. Entonces fíjense, en este caso es beneficioso desde el punto de vista social, se ahorra dinero incluso para el gobierno municipal de Santa Cruz, porque al haber ya un hospital de tercer nivel en Montero, pues todos en este caso de las personas que están infectadas, las personas que están con algún tipo de dolencia, ya no se vienen a Santa Cruz, sino que se quedan en Montero. Las personas que vienen de Saavedra, las personas que vienen de Minero, las personas que vienen de los alrededores, de las provincias de alrededor, pues simplemente prefieren quedarse en Montero, porque también ahí cuentan en este caso, con todos los servicios que contarían si es que viniesen acá a la ciudad de Santa Cruz. En ese sentido, se toma muy en cuenta, por supuesto, la evaluación social para poder hacer que finalmente valga la pena, en este caso, invertir en un proyecto como este. Para ello, para poder justamente analizar estos elementos, cuando hablamos de proyectos netamente sociales, debemos tomar muy en cuenta el tema de la inversión, la operación y el mantenimiento. Es decir, se toma en cuenta absolutamente todos estos aspectos para poder evaluar precisamente la conveniencia de la incorporación de estos elementos que están relacionados con la incorporación de un determinado proyecto de desarrollo productivo o de desarrollo netamente social. Se evalúan proyectos desde el punto de vista netamente social en todos los aspectos necesarios para el tema de la construcción, la puesta en marcha y el mantenimiento que pueda tener, por ejemplo, un hospital, ya que estamos hablando precisamente de eso. Todos estos aspectos deben ser tomados en cuenta para el desarrollo y la ejecución
y la evaluación social de un proyecto. Entonces, cuando nosotros hablamos de los beneficios, o en este caso del costo-beneficio, para poder evaluar un proyecto que es netamente social y que por supuesto no genera ingresos suficientes como para poder tomar y decir vamos a sacar un balance y vamos a determinar nuestros ingresos y nuestros egresos y finalmente con eso vamos a sacar nuestro BAN y nuestro TIR. Bajo las condiciones actuales, bajo esas condiciones, por supuesto que jamás vamos a tener indicadores adecuados porque nuestros costos de operación son mayores en comparación con nuestros ingresos. Por consiguiente, en una evaluación social, tomamos aquellos aspectos, tomamos el tema monetario, porque debemos tomar en cuenta cuántos ingresos tenemos, pero también tomamos en cuenta, por ejemplo, el ahorro de costos. ¿Cuánto podemos llegar a ahorrar? ¿Cuánto genera en este caso la reducción de riesgo, la revalorización de algunos bienes? ¿Cómo en este caso puede llegar a mejorar, por ejemplo, la imagen de una gobernación, de un municipio, si es que se llega a cumplir con un proyecto anhelado, por ejemplo, como lo que viene a hacer en este caso con un hospital en Tercer Miguel en el municipio de Montero? Es decir, se toma aspectos, otros aspectos que antes no se los tomaba en cuenta. Que cuando nosotros hablamos de un proyecto desde el punto de vista de la evaluación de un proyecto netamente financiero, y económicos, pues no se toman en cuenta, por ejemplo, el tema de ahorro de costos. Vuelvo a insistir, ¿a qué nos referimos con el ahorro de costos? Para que lo vamos entendiendo, aquellos aspectos que están relacionados con la reducción de los costos cuando se implementa, por ejemplo, un determinado proyecto. Le voy a dar otro ejemplo para que ustedes lo puedan de repente entender mejor de qué se trata esto. Yo tengo en un municipio X relativamente grande, considerado entre, no hablamos de 2 millones ni nada por el estilo, pero sí dentro de un municipio relativamente grande, con 25.000, 30.000 habitantes. Este municipio, que ya genera cierta cantidad, por ejemplo, de residuos, no tiene o no cuenta con o no tiene un relleno sanitario. Actualmente lo que hace, por ejemplo, es todo su relleno, toda su basura, van y lo botan prácticamente en un lugar, generando un proceso de contaminación, porque cuando ya existe cierta cantidad, lo que van y hacen es plantearle juego. Entonces estamos emitiendo grandes cantidades de dióxido de carbono, monóxido de azufre, óxido de nitrógeno y un montón de contaminantes primarios y contaminantes secundarios incluso hacia la población, que eso por supuesto la población se va a ver afectada precisamente por eso, sino también estamos contaminando el suelo y estamos contaminando el agua. Adicional a eso, estamos creando un nido en el cual las ratas, los chulupis, y todos aquellas animales que pueden llegar incluso a dispersar o contribuir al desarrollo de ciertas enfermedades, al estar prácticamente, al tener una cuna en esos lugares, estamos de alguna manera haciendo que mientras no se construya un relleno sanitario, pues sigan aumentando el número de personas que necesitan y requieren, por ejemplo, atención médica. Entonces, vuelvo a insistir con el tema de esto, si la gestión ambiental no es adecuada, no es pertinente, pues vamos a tener más casos, por ejemplo, de personas que se han visto afectadas, por ejemplo, con el tema de los ojos, porque la quema de los residuos que se produce de forma semanal, de cada 15 días o cada mes, eso está afectando a los vivientes más cercanos y necesitan una atención oftalmológica, necesitan visitar al oculista. Como estamos hablando de un municipio que tiene la obligación de cubrir estos costos, entonces cada atención que recibe debe cubrir un costo, porque la persona va a pagar 10 pesos por una ficha, pero sin embargo esos 10 pesos no incluye el pago, por ejemplo, de un profesional, el pago de una enfermera, el pago precisamente del personal de limpieza, el pago de los elementos que forman parte de lo que viene a ser la atención clínica de ese paciente. Si generamos un proceso de contaminación por lixiviados, ese lixiviado va a caer a la napa freática y la napa freática
va a llegar hacia la población y la población está extrayendo el agua de las napas freáticas para el consumo diario y toda la población se va a ir enfermando. Entonces, automáticamente esa población que va a estar enferma va a llegar al hospital. Fíjense cómo el no construir en este caso un relleno sanitario afecta de manera directa en este caso en los costos operativos de funcionamiento de un hospital, del sector de salud, del sector de educación, de prácticamente absolutamente todo. Entonces, debemos de prever precisamente, si nosotros construimos un relleno sanitario, vamos a mejorar la gestión ambiental, vamos a reducir, en este caso ya no van a haber quemas, por consiguiente vamos a reducir nuestros impactos sobre el suelo, sobre el aire y sobre el agua, porque vamos a gestionar de forma adecuada, ya no van a haber personas infectadas desde el punto de vista porque consumió agua contaminada, ya no van a tener problemas o afecciones gastrointestinales, ya no van a tener pacientes que van a estar recurriendo todo el tiempo a recibir en este caso una atención médica porque los ojos en este caso han sido expuestos a una contaminación del aire. Entonces, automáticamente con la construcción de un proyecto podemos llegar a reducir el número de atenciones hospitalarias que se puedan tener en un municipio. Por consiguiente, esa reducción, antes teníamos 300 visitas por mes para consulta externa. Gracias a la implementación del proyecto, ahora solamente recibimos 100 al mes. Esas 200 personas que ahora ya no reciben o ya no exigen, en este caso, un servicio de salud, ¿cuánto implica? Esa reducción, ese ahorro en costo, ¿cuánto implica? De eso se trata precisamente la evaluación social, porque analizamos otros elementos y le sacamos, como que dice, el jugo y hacemos una revalorización de estos elementos para finalmente tomar en cuenta que estos ingresos, estos costos evitados puedan de alguna manera hacer, más la suma de los pocos ingresos que hay, pues puedan hacer que por supuesto tengamos una evaluación final mucho más positiva, mucho más adecuada y pertinente. Dentro del tema de los beneficios, por supuesto, vamos a entender que estos beneficios pueden ser cuantitativos y pueden ser cualitativos. Los cuantitativos son aquellos que, por supuesto, que se pueden tocar, que se pueden medir, por consiguiente, se van a valorizar desde el punto de vista monetario. Es decir, por ejemplo, el ahorro de tiempo, el ahorro de costos o costos evitados. Esto en cuanto a que sí los beneficios que pueda llegar a tener el proyecto que nosotros estamos desarrollando, en este caso es netamente cuantitativo. Los cualitativos, como ya ustedes saben, no se pueden valorizar, no se pueden tocar, no se pueden medir, pero por ejemplo, un proyecto que nosotros tengamos, por ejemplo, de construcción de una unidad de un módulo educativo. Actualmente tenemos para una población, para una determinada población en un área periurbana o rural, tenemos una escuelita que tiene 300 estudiantes, pero solamente tiene tres ambientes, tres aulas. Y en esas tres aulas tenés a 100 estudiantes que están amontonados, que por supuesto, incluso hay muchos estudiantes que se quedan sin ingresar al sistema de salud, al sistema de educación, porque no existe la cantidad de sillas adecuadas para el desarrollo del mismo. Entonces uno llega y desarrolla un proyecto social y financia, en este caso, logra el financiamiento para que estos chicos puedan pasar, para que no se queden sin educación, para que cumplamos, por ejemplo, con el ODS número 4. El ODS dice que hasta el año 2030, todos los estudiantes del mundo entero tienen que tener derecho a una educación inclusiva. Y todos, absolutamente, todos tienen que recibir una educación gratuita hasta el nivel de educación secundaria. Es decir, debiera ser obligatoria para todos los municipios, para todos los países en el mundo, el hecho de tener acceso a una educación gratuita, con condiciones, con eficacia, con eficiencia y que, por supuesto, permita sacar al mercado profesionales que sean mucho más humanos y que, por supuesto, sean incluso mucho más competentes. Entonces, desde el punto de vista cualitativo, podemos hablar, por ejemplo, de que ese niño antes, con esas tres piezas, habían en un espacio de 5 por 6,
habían 50 o 60 estudiantes. Ahora van a tener ya no una pieza, sino que esos grupos van a ser divididos y cada profesor va a tener a solamente 20 estudiantes. Es decir, los estudiantes van a estar más cómodos, ya no van a estar todos apretados. Hay 3 niños, antes habían 3 niños sentados en un banco que era para 2. Hoy nuestros niños van a estar sentados uno en cada uno de sus asientos respectivos, por consiguiente va a haber un mayor espaciamiento, va a haber una mayor comodidad para los estudiantes y por supuesto todos estos elementos se toman en cuenta para poder medir los beneficios que puede llegar a tener en este caso un proyecto para una comunidad, para en este caso nuestro entorno. El mayor acceso a la salud, en este caso mejora la salud porque tener ya el servicio alcantarillado, las aguas subterráneas, las aguas que salen, por ejemplo, del servicio de baño y todas esas cosas ya no caen sobre la calle, sino que ahora ya reciben un tratamiento. Es decir, todos estos elementos se toman en cuenta, no solamente el tema monetario, sino también el tema de la comodidad, mayor acceso a la salud, mayor acceso a la educación, seguridad, caminar sobre las veredas, todos estos aspectos para, por ejemplo, el tema de los ciclistas, el hecho de la construcción, por ejemplo, de una ciclovía, se encaja perfectamente precisamente con el tema de un proyecto netamente social, porque no solamente estamos brindando ciertas condiciones para en este caso, para el desarrollo de una vida sana, sino que fíjense que si nosotros lo tomamos en cuenta un proyecto como este de una construcción de ciclovía, fíjense que en ningún momento genera ingresos. Pero ¿cómo si nosotros necesitamos sacar un flujo de caja y nosotros necesitamos determinar si es que es rentable o no desde el punto de vista de un PAN, de un TIR, de una relación costo-beneficio? Si no sacamos para una ciclovía, no genera un impuesto, no es que te cobran una pequeña tasa o un peaje por utilizar la ciclovía. Pero sin embargo, hay aspectos que tienen que ver como, por ejemplo, si el municipio X cuenta con ciclovías, entonces ya no van a haber accidentes. Porque ahorita el problema y el riesgo es que si vos tenés tu bicicleta y vas sobre las calles que están en este momento, no existe el espacio adecuado para que cuide la vida, en este caso, de las personas que van en bicicleta. Por consiguiente, el riesgo a ser atropellado, el riesgo a sufrir un accidente es extremadamente elevado. Adicional a eso, nos obliga prácticamente a tener una vida sedentaria, es decir, cada vez hay personas más obesas. Entonces, si hay cada vez personas más obesas, va a haber personas cada vez que van a requerir una atención en un servicio hospitalario. Si nosotros brindamos las condiciones bajo estas condiciones, pues las personas van a requerir o van a preferir andar en bicicleta, se van a mantener estables en una condición física envidiable, pues al tener una condición física adecuada porque van a estar haciendo ejercicio de forma diaria, entonces estas personas que utilizan la ciclovía van a incidir en este caso de forma positiva en el sistema de salud, porque ya no van a estar en este caso obesos o ya no van a estar con cierto grado de algún tipo de enfermedades que van a requerir estos servicios. Por consiguiente, fíjense que es importante tomar todos estos beneficios para poder evaluar desde el punto de vista social. Bien, dentro de todo esto, por supuesto, tomamos en cuenta el tema de los flujos de ingresos y costos. Hay que ordenar la información, se debe facilitar precisamente la detección de estos errores o omisiones y simplificar los costos. Bien, decimos que tomamos en cuenta, para poder analizar precisamente la evaluación social, 3 elementos que habíamos mencionado. La etapa de inversión, operación y mantenimiento. Ya lo habíamos dicho anteriormente al inicio, ¿no es cierto?, de nuestra explicación, que la vida útil se tiene que contemplar precisamente para la vida de un proyecto que pueda tener 5 años, 10 años o 15 años, la inversión que se va a desarrollar, la operación, es decir, la puesta en marcha del proyecto, cuánto va a ser necesario para la puesta en marcha, y así como también el mantenimiento de la infraestructura, el mantenimiento de los equipos, el mantenimiento de la maquinaria que se va a comprar, y debemos de tomar muy en cuenta en este caso los beneficios. Los beneficios que habíamos dicho que pueden ser cuantitativos o pueden ser cualitativos.
De esta manera, prácticamente los beneficios para dentro de lo que viene a ser en este caso de un proyecto netamente social, va a ser posible en este caso que tengamos, por supuesto, aspectos que sean en este caso positivos. No se olviden que así como seamos así como cuando hablamos nosotros de un análisis económico desde el punto de vista financiero, tenemos que desarrollar un BAN, un TIR y una relación costo-beneficio. Acá también nosotros hacemos un BAN, un TIR y una relación costo-beneficio, pero hacemos un BAN social, un TIR social y una relación costo-beneficio social, porque nosotros estamos incluyendo todos aquellos aspectos, tanto cualitativos como cuantitativos, que son netamente sociales, y eso nos va a permitir en este caso, fíjense, que si nosotros tomamos en cuenta el tema de los beneficios, por supuesto vamos a tener indicadores que son netamente negativos. Y al tener indicadores negativos, por supuesto que va a generar en este caso que tengamos un ban social, un ban, un TIR y una relación costo-beneficio social negativos. Y la toma de decisiones, habíamos mencionado que el ban, el TIR y la relación costo-beneficio tiene que ser mayor o igual a cero para que el proyecto sea rentable, para que sea aceptable y sea factible. Si es negativo, si es menor a cero, entonces el proyecto no va. ¿No es cierto? El proyecto simplemente no va. Así sea proyecto social, sea proyecto productivo, sea un proyecto económico, sea netamente privado, lo que sea. Si tenemos indicadores negativos menores a cero, prácticamente el proyecto no es factible. Entonces, aquí lo que buscamos es cuantificar desde el punto de vista económico, monetario, los beneficios que puede llegar a obtenerse gracias a la ejecución de un proyecto, así sea privado, público, social, netamente agropecuario. Debemos justamente analizar peor si es que nosotros prácticamente nuestro proyecto no va a tener ingresos. Un proyecto que no tiene ingresos es un proyecto sobre ciclovía, un proyecto sobre educación, un proyecto sobre salud, la construcción de caminos, su mantenimiento. No tienen ingresos, pero sí tienen beneficios, porque va a haber un ahorro de tiempo. No es lo mismo tener una carretera que esté pavimentada a tener una carretera que simplemente sea de tierra. El tiempo que te necesita una persona por ejemplo, de recurrir de un punto A al punto B, se disminuye drásticamente con la aplicación de un proyecto de pavimentación. Ese ahorro de tiempo debe ser cuantificado para poder llegar precisamente a llegar a tener este flujo de ingresos y tener indicadores que sean, por supuesto, positivos. Esto se denomina en este caso tomar en cuenta las externalidades. Para eso es importante precisamente que estos elementos se puedan tomar muy en cuenta. Los precios, los datos deben ser colocados de tal manera que, por supuesto, podamos llegar a tener indicadores que sean aceptables desde el punto de vista de elaboración de un proyecto, llámese proyecto social o netamente privado. ¿Qué son las externalidades? Las externalidades son aquellos costos que están exentos o que no están contemplados, por ejemplo, con un determinado producto. Les doy un ejemplo. Ustedes compran una computadora, pero resulta que esa computadora en 5 años supuestamente ya se devalúa. Hagámoslo incluso más sencillo. Hoy en día todos tenemos un teléfono. Ustedes compran un G9, un Huawei G9 versión 2020 en 2.300 bolivianos. Ustedes compran y pagan por un servicio, en este caso, por la adquisición de un producto o un servicio. Lo usan, lo tienen 1 año, lo tienen 2 años, y a partir de ya del año y medio, como que ya no lo quieren, han visto que ha salido en el mercado un nuevo celular y que desean tener ese nuevo celular. Por consiguiente, si está en buenas condiciones, de repente lo regalan. Si no lo está, entonces simplemente lo desechan, lo tiran a la basura. Pero fíjense, alguien tiene que hacerse cargo de ese residuo.
alguien tiene que tratar ese residuo. Alguien tiene que reciclar ciertas partes que de repente puedan servir para la incorporación de, como repuesto para otros celulares, o simplemente tienen que hacerle un tratamiento a estos residuos para evitar que contamine el suelo. No se olviden que, por ejemplo, nosotros vamos a tener, todos los celulares tienen baterías de litio, y el litio en el suelo tiene ciertos elementos que son altamente contaminantes. Y por eso que, por ejemplo, las pilas y todas esas cosas necesitan y requieren otro tipo de tratamiento, porque si no hacemos eso, expuestos ante la intemperie, expuestos al medio ambiente, generan un proceso de oxidación y liberación de azufre y otros elementos que son altamente contaminantes para la salud de la población. Pero fíjense que todo esto que yo les estoy mencionando no ha sido tomado en cuenta en el momento que ustedes compraron ese teléfono. Porque no le dijeron, ah, perfecto, esto vale 2.300, pero con 2.100 es su verdadero costo, y esos 200 bolivianos es para que una vez que usted deseche ese celular, nosotros nos encarguemos de toda la gestión ambiental que pueda implicar en este caso, o que pueda impactar el uso, el desechar en este caso el residuo. Nosotros lo gestionamos ese residuo, lo tratamos, sacamos algunas partes que de repente puedan ser reutilizadas, y otras que simplemente pueden llegar a dañar al medio ambiente. Nosotros las tratamos, nosotros hacemos un seguimiento y hacemos un control y monitoreo de esos contaminantes. No hacen eso, ¿no es cierto? Lo ideal sería eso. Entonces, eso que estamos hablando se llama externalidad, aquello que está ajeno al costo de un determinado producto, pero que sin embargo debe de ser tomado, o debiera de ser tomado en cuenta, para precisamente evitar que nosotros impactemos sobre el medio ambiente, sobre el agua, sobre el suelo, sobre el aire, gracias a la producción, a la utilización de un producto, bien o servicio. Bien, vamos a ver esta diapositiva y vamos a quedar precisamente acá. En la siguiente sesión vamos a seguir hablando precisamente de lo que viene a ser la evaluación social, sus criterios, el ban social, el TIR social, y todos estos elementos. Habíamos mencionado que era indispensable poder precisamente evaluar, poder medir desde el punto de vista de la factibilidad social, en este caso, qué tan beneficioso puede ser el desarrollo y la ejecución de un determinado proyecto desde el punto de vista social. Existen indicadores, existen criterios, por supuesto. En este caso debemos de seguir el enfoque beneficio-costo, es decir, los beneficios tienen que ser mayores a los costos. La cantidad de personas que se van a beneficiar, la cantidad de estudiantes que se van a beneficiar con la construcción de una unidad o un módulo educativo, pues tienen que ser mayores los beneficios en comparación con los costos, para al final, por supuesto, tener, en este caso, un ban social. Bien, pero esto, el tema ya netamente de los indicadores, lo vamos a ver en una siguiente sesión. Quiero que, por supuesto, ya lanzarles esta diapositiva para que ustedes vayan de alguna manera pensando en que existe un ban social, existe una relación costo-beneficio social, existe, por supuesto, una TIR social, y que existe este enfoque que viene a ser en este caso el beneficio-costo, que viene a ser en este caso la comparación que existe entre los beneficios de un proyecto, es decir, los beneficios que puede llegar a generar un proyecto versus los costos. Y por supuesto, los beneficios tienen que ser mayores desde el punto de vista social. Perfecto, entonces vamos a quedar acá, y la siguiente semana, la siguiente clase, estaríamos continuando y explicando un poquito más de qué vienen a ser los indicadores que estábamos hablando desde el punto de vista social. Y a partir de ahora